Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente esta mañana, cuando ya han comenzado a llegar las delegaciones internacionales que acompañarán a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, en la toma de posesión este jueves. Ayer llegó al aeropuerto internacional de Toncontín la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Y así en el transcurso del día estarán llegando otras delegaciones. Entiendo que ya hay varias delegaciones que llegaron previo al arribo de Cristina Fernández de organismos internacionales. Los presidentes que llegarán en el mismo día de la toma de posesión, y algunos otros funcionarios del engranaje gubernamental de los países que aceptaron la invitación para acompañar a la presidenta electa de Honduras. Y bueno, nosotros los hondureños estamos a la expectativa de ese diálogo que tiene que dar resultado entre los políticos para superar este problema que no lo podemos obviar. Hay mucha gente que dice, ¿cuál crisis? Claro que hay crisis. Hay crisis desde el momento que tenemos dos juntas directivas del Congreso Nacional. Yo siento que uno puede ser muy partidario, muy afectivo a un partido, pero no puede cegarse y no ver los problemas, no ver los conflictos. Si hay un conflicto que hay que resolverlo de inmediato. El ideal que tenemos la mayor parte de hondureños es ver que la presidenta electa tome posesión este jueves sin ningún ruido que pueda afectar su gestión, porque queremos la mejor gestión de ella, porque la mejor gestión de ella en términos de reconciliación, en términos de economía y en todo lo que tiene que ver las políticas públicas, es el bien de todos nosotros. Y en la medida que el país cree las condiciones de estabilidad política, de Estado de Derecho, en esa medida yo estoy convencido, tendremos más inversión nacional, más inversión extranjera y consecuentemente la generación de empleo que necesitamos de manera urgente para que la gente encuentre dónde trabajar y tener mejores condiciones de vida. Al final, ¿cuál es el propósito de toda la organización del ser humano? Es el bien común. Y el bien común no puede existir en un país que multiplica la pobreza. ¿Qué riqueza se va a distribuir en un país donde no se genera riqueza? Entonces, por eso hay que crear las condiciones para la generación de riqueza. Estado de Derecho, que muchos lo han predicado en la oposición. Justamente los que hoy están en el gobierno o van a estar en el gobierno a partir de este jueves. Ese fue el lema siempre. Estado de Derecho no tenemos. Y mientras no haya Estado de Derecho, el país solo va a seguir multiplicando la pobreza. Por lo tanto, queremos que ese diálogo, que yo sé que sí existe para superar este impasse de dos juntas directivas del Congreso Nacional, llegue a buen término. Y ojalá que fuera en las próximas 24 horas. Ojalá que mañana que toma posesión la presidenta electa se encuentre un país diferente en ese conflicto legislativo. Y si no, miren las consecuencias que esto tiene. De acuerdo a los mercados financieros que monitorean y analizan en tiempo real las finanzas de todos los países, los bonos soberanos de Honduras cayeron producto de la crisis política que tenemos actualmente. Los bonos con vencimiento al 2030 cayeron y verán reflejado un incremento del 1.5% en la tasa de interés en dólares. La mayor baja para cualquier bono soberano
en la región después de Argentina. ¿Y dónde encontramos esta información? En Bloomberg. No estamos hablando aquí falsedades. Estamos hablando realidades de por qué el país debe encontrar la solución a sus conflictos. ¿Cuánto tiempo tenemos los hondureños conflictuados? Reconozcámoslo. Siempre hemos vivido en pobreza. No somos un país rico. A pesar de los más de 112,000 kilómetros cuadrados de territorio rico que tenemos, con 2 océanos, con valles, con montañas. A pesar de todo eso, no hemos sido capaces de construir un país generador de riqueza que reduzca las desigualdades, las inequidades que tiene. Pero lo que nos ha pasado en las últimas décadas, conflictos políticos tras conflictos políticos, nos ha multiplicado la pobreza. Ya es momento, y después de las elecciones del 28 de noviembre, donde nadie se quejó de la transparencia de ese proceso. La verdad que la votación reflejó el puro sentimiento popular. Querían que la señora Castro de Celaya fuera la presidenta. Es la presidenta que vamos a tener a partir de mañana, posiblemente a las 12 meridiano. El pueblo construyó el Congreso que hoy tenemos, donde no le dio mayoría simple a nadie. Pero el país logró cierta concordia después de las elecciones. La comunidad internacional, que esperaba una crisis postelectoral, se quedó asombrada del civismo demostrado y del respeto a la voluntad popular. En ese ambiente pensábamos que se haría la toma de posesión del Ejecutivo, pero no fue así. Estamos conflictuados. Tenemos 2 juntas directivas paralelas y las repercusiones se dan en la cohesión social del país, que no la podemos lograr después de tanto tiempo de fraccionamiento y división, con repercusión económica. Somos un país endeudado. Para los argentinos que nos visitan, que digamos que la deuda pública de Honduras, tanto interna como externa, es de 16,000 millones de dólares, no, si es poquito, han de quedar en comparación con la de ellos. Pero según nuestra capacidad, 16,000 millones de dólares implica qué porcentaje del presupuesto se va al servicio de la deuda, Luis León. Entonces, 16,000 millones de dólares de deuda pública es una barbaridad para nosotros. Parte de lo que el país genera, la parte de la riqueza que el país genera, ¿para dónde va? Para los organismos de crédito internacional, para las multilaterales. Hay que pagar la deuda, hay que honrar la deuda. Y entonces, ¿qué nos queda para invertir aquí? Por lo tanto, hacemos el llamado enérgico, pero respetuoso, ¿verdad?, al diálogo, a superar este conflicto. Un conflicto que tiene un factor primario en el Partido Libertad y Refundación y que ha derivado también en conflictividad jurídica al tener estas 2 juntas directivas. Por lo tanto, ese sigue siendo el tema a tratar y me gustaría que comenzáramos con las repercusiones económicas. Antes quiero darle realce a este asunto de Bloomberg y la situación de los bonos soberanos del país. Los intereses han aumentado, pero antes déjenme presentarles al director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León. Luis, bienvenido a Frente a Frente, es un placer tenerlo en el programa. Buenos días, Renato, buenos días a don Jorge Illescas, al pueblo hondureño. Gracias por la invitación. Esperemos poder dar una visión lo suficientemente equilibrada para dar opinión y que esa opinión pueda servir para que se tomen buenas acciones en este conflicto político. Jorge Illescas, un veterano líder político del país, ex director del Servicio de Administración de Rentas, aunque cuando él estaba ahí no era SAR todavía, ¿verdad? No era SAR. ¿Cómo se llamaba? DEI. Dirección Ejecutiva de Ingresos, el hombre que recaudaba los ingresos del país. Ya muchos años después de que salió don Jorge Illescas Soliva, pues se transformó en Servicio de Administración de Rentas. ¿Cuántos años después?
4 años después. 4 años después. Pero es un hombre con una vasta experiencia en la gerencia pública y con un liderazgo político también que no lo podemos desconocer. Y está el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés desde la ciudad de San Pedro Sula, Eduardo Facusé. Eduardo, bienvenido, buenos días. Es un placer, como siempre, tenerte en el programa. Un gusto, Renato, estar compartiendo contigo y un saludo a Luis y a don Jorge, a que les envío todo mi aprecio. Vamos a iniciar con el tema de los bonos soberanos y el aumento de los intereses de los mismos. Y yo no le echaría la culpa solo al problema político, ¿verdad? Me imagino que hay una combinación de factores, pero el tema político también influye. La crisis política que vive Honduras ya comenzó a pasarle factura al país en materia económica. El ambiente hostil que se respira provocó que esta semana los bonos soberanos de Honduras registraran su mayor caída en 10 meses debido al conflicto que se registra desde el domingo anterior en el Poder Legislativo. Entonces lo que cabría esperar es que ahora vaya a subir todavía mucho más ese costo, pero la solución está definitivamente en que este gobierno de Castro Sarmiento no tome ningún préstamo adicional en esa figura o a través de esa figura de los bonos soberanos, porque es un préstamo muy caro a cortos plazos. Para el FOS de la caída no se le puede imputar el 100% al problema político, pero es lógico que estos problemas también tengan un impacto negativo porque se encareció la colocación de los mismos. Ante la conflictividad política pone en incertidumbre al país y por eso creemos que hay ciertos elementos que hace subir la tasa de la emisión de bonos de países emergentes, y para el caso de Honduras son 82, 83 puntos básicos de lo que teníamos con respecto a la semana pasada. El actual gobierno durante el 2021 mantuvo una calificación de BB estable según las calificadoras de riesgo país. Con el proceso electoral hubo algunos altibajos por el ambiente que se respiraba. Ante el desarrollo de unas elecciones seguras y tranquilas, la calificación se mantuvo, pero debido a los últimos acontecimientos políticos comienza a tambalearse. Los bonos con vencimiento al 2030 cayeron y esto va a impulsar los intereses en otros créditos y generarán mayor inflación, explican los expertos. El sistema financiero lo que hace es que aumenta la tasa de interés para los créditos. Esto a la vez hace que el crédito, al encarecerse, sea más costoso para los proyectos de inversión. Las tasas que sirven de referencia para mucho financiamiento para estos países, como la Prime de Nueva York o la LIBOR en Inglaterra. Entonces, en la medida que se suben las tasas oficiales, también se van ajustando estas otras tasas y van encareciendo los costos financieros para estos países. Señalan que la deuda pública que se mantiene a través de bonos se va a encarecer y por lo tanto se necesitarán más lempiras para pagarlos, porque el sistema financiero incrementará la tasa de interés. La expectativa es que esta inestabilidad política que vive el país se resuelva lo más pronto posible, porque ya tuvo su impacto en la parte económica y la esperanza es que no pase al sector social. Nelson Lanza, Telenoticias. Y algunos datos adicionales de Michael McDonald y Sidney Mackey, quienes redactaron en Bloomberg esta nota. Los bonos de Honduras registraron su mayor caída en 10 meses el lunes, después de que una crisis política sacudió al país durante el fin de semana, con bloques rivales de legisladores juramentando a dos presidentes del Congreso de forma paralela. Los bonos del país con vencimiento en 2030 cayeron 1,5 centavos a 100,5 centavos por dólar estadounidense. Fíjense bien qué datos. Los bonos del país con vencimiento en 2030 cayeron 1,5 centavos a 100,5 centavos por dólar estadounidense. La mayor baja para cualquier bono soberano en dólares en la región después de Argentina, según datos compilados por Bloomberg. Son 90 puntos. Y yo creo que no tenemos dimensión de las crisis que ha pasado Argentina. Es que no tenemos dimensión de las crisis que ha pasado Argentina como para comprender la dimensión del tema nacional que estamos en este momento o vamos a debatir. El sábado
79 miembros del nuevo gobierno nacional, de 128 miembros, juramentaron a Jorge Cali como presidente del organismo en una ceremonia fuera de la capital del país. La presidenta electa, Xiomara Castro, expulsó a Cali de su partido Libre el viernes después de que él y otros 17 miembros rompieran un acuerdo con un partido aliado para elegir a Luis Redondo como presidente de la legislatura. Los partidarios de Libre rodearon el Congreso el sábado y en una ceremonia separada, los legisladores leales a Castro juramentaron a Redondo, utilizando legisladores sustitutos para alcanzar la mayoría. En un tuit del domingo, Castro dijo que reconocerá el liderazgo de Redondo. Castro fue elegida presidenta de Honduras de forma aplastante en noviembre, prometiendo aplicar impuestos a los ricos y reformar el modelo neoliberal fallido del país. Ella jurará como presidenta de la nación el jueves, es decir, mañana. Pues aquí tienen ustedes, los bonos de Honduras registraron su mayor caída en 10 meses el lunes, después de que una crisis política sacudió el país durante el fin de semana, con bloques rivales de legisladores juramentando a dos presidentes del Congreso de forma paralela. Y aquí la partitura. Los bonos del país con vencimiento en 2030 cayeron 1,5 centavos a 100,5 centavos de dólar estadounidense. La mayor baja para cualquier bono soberano en dólares en la región después de Argentina, según datos compilados por Bloomberg. Queremos realmente dejar la conflictividad, queremos realmente dejar esa confrontación social que nos ha roto a los hondureños por varias crisis en las últimas décadas, y qué mejor que comenzar con la primera mujer presidenta del país. Pero estos conflictos deben superarse y hoy deben imponerse la obligación patriótica, los líderes políticos conflictuados, en superar el problema para que la señora comience a gobernar con más tranquilidad en un país con más cohesión, que nos permita las reformas coyunturales y estructurales que requerimos. Yo ya hablé lo suficiente. Dejaré a mis invitados comenzar el debate y vamos a comenzar por las repercusiones financieras que tiene la crisis política. Así que después de la pausa invito a Luis León y luego pasamos al tema político, a la situación que hemos estado debatiendo. Así que le pido a Luis León, a don Jorge Illescas y a Eduardo oxigenarse en estos 3 minutos de publicidad comercial para entrar de lleno a analizar este asunto. De inmediato leemos el tema del día. La crisis política comienza a repercutir en las finanzas del país al encarecer nuestra deuda pública externa. Envíe sus respuestas o mensajes a las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que de esta forma leamos sus comentarios en el trayecto del programa. Continuamos. Esa es la realidad y el espíritu de esto es obligar a los liderazgos políticos a superar el conflicto. Me gustaría, como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la poderosa Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que Eduardo Facusé nos comentará esta situación con nuestros bonos soberanos. Adelante, Eduardo. Buen día, Renato. Mira, en efecto hemos visto una caída en el precio de los bonos, algo que nos preocupa derivado del conflicto político existente. Pero al final lo tenemos que resumir en una forma bastante sencilla. Lo que hay realmente es una lucha de poderes entre el gobierno saliente, que pretende todavía mantener su control sobre las estructuras, y el gobierno entrante, ¿verdad?, que anda buscando el espacio que le concedió el electorado a través del proceso de noviembre. Yo quisiera decir de que tenemos que recordar todos, ¿verdad?, que el electorado dio un mandato, ¿verdad? El mandato fue claro, ¿verdad? Y creo que no estamos actuando con madurez. Ahí yo les digo a los amigos del Partido Nacional y el Partido Liberal, ¿verdad?, deben de ir cediendo esos espacios. A mí me ha dado mucha tristeza ver cómo inclusive el fin de semana, Renato, se hacen nombramientos para los próximos 4 y 5 años en algunas instituciones del Estado. Eso lo que pareciera es cuando el bebé no quiere soltar la teta de la madre. Realmente es despreciable, ¿verdad?, la manera como está sucediendo. Necesitamos madurar. Por el otro lado, a los amigos de Libre también tenemos que decirle lo que se les ha entregado no es un cheque en blanco. Entonces sí quisiéramos ver un diálogo, un compromiso,
¿verdad? Donde se pueda gobernar con certidumbre, porque el país lo necesita. Es importante recalcar que la prosperidad, Renato, nace del trabajo sinérgico entre lo que es el desarrollo económico y el progreso social. Una cosa no puede ir sin la otra, ¿verdad? Entonces, estamos pretendiendo querer correr cuando no hemos podido ni demostrar que podemos gatear, porque necesitamos mover las piernas en sinergia y no lo hemos podido demostrar. Entonces, sí necesitamos madurar por el bien del país. Estamos perdiendo credibilidad ante los inversionistas y esto trae repercusiones. Entonces, nosotros guardamos optimismo de que lleguen a un acuerdo las partes para que podamos tener una gobernanza en base al Estado de Derecho. Y aquí yo quiero recalcar algo más también. Yo creo que dentro de la crisis, ¿verdad?, siempre se mira una oportunidad. Y la lección que debemos de aprender de esto que nos ha sucedido es que si bien los procesos de elección presidencial se dieron en buena forma y también los municipales, ayer precisamente vi una fotografía del nuevo alcalde Jorge Aldana abrazándose con el alcalde saliendo Tito Asfura, en una muestra de civismo, de caballerosidad y de cordialidad. Esa es la democracia que nosotros anhelamos, ¿verdad? Pero en el lado legislativo, la falta de reforma en los procesos electorales nos ha derivado en este problema. Y ahí yo hago un llamado, ¿verdad?, para que reflexionemos. No podemos seguir bajo la misma estructura que no brinda la representatividad correcta. Ahí necesitamos pensar ya en diputados por distrito o en tener alternancia en las elecciones de los diputados para evitar que esto vuelva a presentarse. Es inaceptable tener esta situación que solo trae incertidumbre y preocupación a nuestra población y trae también costos económicos más elevados, como lo que estamos viendo en lo que es la depreciación de los bonos del Estado en el mercado bursátil internacional. Mira que siempre caemos al tema político, ¿verdad? Es inevitable. Siempre caemos al tema político, pero yo rescato una frase que tú dijiste, Eduardo, estamos perdiendo credibilidad ante los inversionistas y lo que queremos es recomponer al país en todas las distorsiones que tiene en función de recuperar esa credibilidad para el inversionista. El país necesita crear riqueza para repartir la riqueza con buenos hospitales, con buena infraestructura, con buenas escuelas, reparar los techos de las escuelas que se nos están cayendo, garantizar vacunas para nuestra gente. Entonces, mira cómo comenzamos a hablar del encarecimiento de nuestra deuda, producto de esto que estamos viendo con nuestros bonos soberanos, y siempre caemos al problema de origen político que tenemos. Por eso me gustaría que le dijeras a la gente qué implica esto de los bonos soberanos y la repercusión que ha tenido producto de esta crisis, para que la gente comprenda la dimensión del problema y presione para que los políticos superen el conflicto. Cuando tenemos estos conflictos políticos, Renato, y nosotros nos cotizamos en la Bolsa Internacional de Valores, lo que sucede es que se deprecia el valor de nuestro bono, o sea, del valor a entregar a futuro. Estos bonos que cayeron son los bonos que vencen en el 2030. Sí. ¿Verdad? O sea que el inversionista que pensaba colocar su dinero en esos bonos ya tiene que pagar menos, ¿verdad? Y asume mayor riesgo por nuestra inmadurez de poder ponernos de acuerdo en la situación política. Ahora, yo recalco, solo es en el área legislativa, porque si bien vimos, o sea, funcionó la parte presidencial, funcionó la parte municipal, pero necesitamos rescatar la parte legislativa y cambiar los procesos. O sea, debemos de aprender la lección, no podemos volver a caer en esta situación. ¿Verdad? Nos negamos, y ahí es donde yo veo falta de madurez en la clase política. Como te digo, creo que el Partido Nacional y el Partido Liberal deben de dar más amplitud, ¿verdad?, al gobierno entrante, ¿verdad? No la están dando. Quisieron retener el control de las estructuras y esa es la batalla que se está librando. Entonces, pero yo creo que
es importante que comprendamos que para poder sacar a Honduras adelante necesitamos del concurso y de la participación de todos, ¿verdad? No es con un partido político, con dos, que vamos a sacar a Honduras adelante. Necesitamos de la colaboración y la sinergia del trabajo de todos. Entonces, necesitamos madurar. Todavía nos hace falta. A mí me da mucha tristeza cuando yo veo todavía esta situación y frente a delegaciones internacionales que están llegando, ¿verdad?, para una toma de posesión y con esta situación aún no definida. Es triste, Renato, y deberemos de reparar, ¿verdad?, de poner intereses propios y partidarios, ¿verdad?, y pensar primero en Honduras. Es importante que reflexionemos sobre esto y veo que todavía hace falta en la clase política esta madurez de ser incluyentes, ¿verdad?, pero también interpretar adecuadamente la voluntad del electorado. Nos negamos, ¿verdad? Algunos se niegan a querer interpretar adecuadamente, ¿verdad? Y tratan de, con legalidades, entre comillas, saltarse las bardas y retener los controles, cosa que no es correcta. Entonces, sí necesitamos que tengamos un Estado de Derecho claro, ¿verdad?, con reglas claras para poder atraer la inversión. Es importante que busquen un acuerdo político, porque esto lo que hay es un conflicto político. Todo el problema se está derivando de un conflicto político, de una pugna de poder político. Entonces, hacemos un llamado a la clase política a que resuelvan de una vez esta situación, porque nos puede traer repercusiones graves para todos. Repercusiones, Luis, que las estamos viendo y de las que necesito un poco más de abundancia en los criterios en función de concienciar a esta élite política que no permite que tengamos mañana o este jueves una toma de posesión presidencial como lo idealizamos después de la calidad de las elecciones que tuvimos el 28 de noviembre. Sí, yo pienso, Renato, y que lo hemos establecido ya, el mandato del pueblo hondureño fue contundente. Y ese mandato que pone a Libertad y Refundación por primera vez, que no pertenece al bipartidismo histórico, es decir, la primera vez que gobierna alguien que no es liberal o nacional. Entonces creo que esto es importante. Algunos dirán, bueno, Libre es el partido liberal. El concepto legal es que es otro partido. En ese sentido, creo que esa oportunidad de que otro pensamiento gobierne al país fue lo que llevó al pueblo hondureño a votar masivamente. Yo planteaba el día de ayer que esa votación masiva que se dio al nivel de la presidencia también le dio la votación en su momento marcas a los 128 diputados. Entonces tenemos tanta legitimidad en el Ejecutivo como en el Legislativo. Y parte del criterio es ceder el poder para la toma de decisiones que incluye la elección del presidente del Congreso Nacional. Yo creo que la legitimidad que tienen los diputados electos debe pasar por la capacidad, Renato, de poner por delante los intereses del país. Una de las cosas que nosotros hemos mencionado mucho es que lastimosamente el Congreso Nacional se convirtió en un campo de batalla de partidos políticos, no así un espacio de pensamiento y construcción colectiva a beneficio del país. Y también lo mencionamos en su momento. Los diputados no se arrancan sus vestiduras partidarias y se ponen las vestiduras de padres o madres de la patria. Siguen funcionando como activistas de partidos políticos y eso no permite que avance el Congreso Nacional. Yo hoy no creo, Renato, que estamos en una crisis, aún no, pero sí creo que estamos en un conflicto que, de no subsanarse, día a día va abriendo una herida que se puede convertir en una crisis política que se traduzca en un efecto negativo para la gobernanza. En ese sentido, creo yo que es fundamental entender que la legalidad y la legitimidad de la que tanto se ha hablado en estos días debe pasar por el cumplimiento de la ley y la aplicabilidad de la ley. Si bien existe en Honduras la posibilidad de hacer interpretación a la ley, interpretación a la Constitución de la República, que eso nos causa mucho daño, podemos poner en una balanza estas dos directivas que a nuestro criterio no tenemos todavía directiva en el Congreso Nacional, porque ni en su reglamento, ni en su ley orgánica, ni en la misma Constitución de la República se habla de dos directivas. O sea que es imposible pensar de que hay dos directivas.
Pero si uno sopesa, cada una de ellas tiene vicios de legalidad y de legitimidad. Y no podemos nosotros iniciar la gobernanza del poder más importante del Estado, Renato, con esta discrepancia. Para mí, el problema político que hay, que se le puede atribuir a Libertad y Refundación, no debería ser calificado como... A ver, estamos usando una calificación, por ejemplo, a los disidentes de Libertad y Refundación, satanizada, atacándolos, cosa que si lo vemos desde el ámbito netamente político, y don Jorge, que tiene mucha más experiencia en política, puede dar fe de esto, en la política no existen amigos ni enemigos. En la política no podemos asegurar acuerdos, porque los acuerdos pueden evolucionar hacia otros acuerdos. Entonces, en ese sentido, satanizar a 20 diputados de Libertad y Refundación, que bueno, su partido tendrá los criterios para señalarlos como traidores y expulsarlos de su partido, y ellos tienen sus mecanismos de frente a lo que sus estatutos definen. Pero no obstante, satanizarlos como sociedad nos hace entender que todavía no tenemos una madurez política para entender que en la política estas cosas son válidas. El Partido Nacional y el Partido Liberal, en pleno ejercicio político, lograron una negociación con 20 diputados del Partido Libertad y Refundación que no se hizo dentro de Libertad y Refundación. Entonces, en ese sentido, ahora que tenemos una fuerza opositora, si la sumábamos, Renato, tenían 44 votos los nacionalistas y 22 votos los liberales. Ahí hay mayoría simple. Y si sumamos ahora, aunque se han regresado unos, hay 17 votos de Libertad y Refundación apoyando a esa oposición, que no sé si es oposición, porque el criterio público que plantea Jorge Cálix como una opción de presidencia en el Congreso, porque todavía no podemos decir que es el presidente, es seguir la agenda de Xiomara Castro. En el otro lado, vemos una intención clara de cumplir un acuerdo que me parece totalmente válido. Yo en este punto quiero alabar a Libertad y Refundación, que ha mostrado ética política al tratar de sostener un acuerdo político con Salvador de Honduras. Y eso hay que resaltarlo, porque una de las cosas que nos hace falta, Renato, en Honduras es la ética política. Y doña Xiomara, liderando ese esfuerzo, ha tratado de ser ética, de cumplir esa propuesta. Pero en esas dos balanzas nunca hubo una negociación. Y creo que todos hemos cometido el error de decir Libertad y Refundación no llamó a los nacionalistas y no llamó a los liberales a negociar. Pero lo que decía don Eduardo también es razonable. Los liberales y los nacionalistas tampoco se acercaron a dialogar con él, sabiendo que había un acuerdo. Hoy tenemos dos partidos políticos tratando de sostener una directiva dentro del Congreso Nacional y 4 partidos políticos tratando de sostener otra. Eso, Renato, es el reflejo de la sociedad que tenemos. Una sociedad incapaz de dialogar. Una sociedad y políticos incapaces de poder sentarse en un espacio, pensar en Honduras y encontrar a los mejores hombres y mujeres dentro de los 128 que tienen legitimidad porque fueron votados masivamente. Yo sé que a veces no nos gusta entender la política, más cuando hemos tenido un desgaste tan grande del Partido Nacional y Liberal, por ejemplo. Y el pueblo hondureño necesita un cambio y se ha sentido herido por las acciones de estos partidos en el marco de los gobiernos. No obstante, el Partido Nacional tiene 1.300.000 votos. Es una fuerza política representativa del país e ignorarlo es imposible, Renato. El Partido Liberal habrá sacado 300.000 votos a nivel presidencial, pero tiene 90 alcaldías, lo que significa que es una representatividad política importante en el país. Entonces, Libertad y Refundación debe entender que no puede gobernar si no se sienta con los liberales y nacionalistas, y eso puede causar, tal vez en sus bases, inconformidad, porque ya pueden decir, nuestros líderes están negociando, pero la democracia se construye con diálogo. No se puede, Renato, evitar los problemas que estamos viendo en impacto económico, darle respuesta al pueblo hondureño si no se consensúa con el contrapeso. Yo lo decía ayer, nos quejamos durante mucho tiempo que a la oposición no se le dio la palabra, a la oposición no se le escuchó, a la oposición se le reprimió, hubo represión en las calles ante la protesta ciudadana, y hoy que tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, no estamos escuchando a nuestra oposición. Entonces, inicialmente, Renato, yo creo que este conflicto
que puede datar de Libertad y Refundación, no así de las bases y no así del pueblo hondureño, porque hay unanimidad en el pueblo de que eso debe corregirse. Y hay una unanimidad en las bases de Libre de que hay que cumplir un acuerdo. Entonces, esto no se da en Libre como tal, se da en su bancada. Y esa bancada debe tener la capacidad de dialogar, construir para después construir con la oposición. Usted no puede ser el partido mayoritario en el Congreso Nacional y querer tomar decisiones cuando en total usted tiene 60 votos. Necesita 5 liberales, 5 nacionalistas, 3 de uno, 2 del otro, pero si usted necesita mayoría simple, debe sentarse con la oposición. Y el pueblo fue sabio, la votación fue sabia. Yo concluyo, Renato. Si no se encuentra un diálogo legítimo para solventar este conflicto que hoy nos hace hablar de 2 directivas, cuando su ley orgánica no habla de 2 directivas, habla de 1, vamos a entrar a un nivel de ingobernanza donde vamos a tener 2 directivas tratando de legislar paralelamente y nos va a pasar lo que pasó ayer. Jorge Cálix propone una derogación de la ley de secretos, se deroga la ley de secretos y ahora hay que sancionarla. Y la pregunta es cuál es la acción del Ejecutivo. Si la sanciona, ratifica a Cálix. Si no la sanciona, puede haber una queja de la sociedad y decir, ahí estaba la oportunidad de eliminar la ley. Entonces creo que estamos en una línea muy fina que puede fracturar nuestros poderes del Estado y que no lo estamos cuantificando como tal por intereses político-partidarios. Aunque mira, hay algunos juristas que dicen que esto va a concluir y el conflicto se va a solucionar por inercia, porque el poder lo tiene Xiomara Castro, afirman. Y Xiomara Castro apoya la directiva que preside Luis Redondo. Ella toma posesión este jueves y el financiamiento que le corresponde al Congreso Nacional del presupuesto público con un nuevo gobierno irá para el Congreso que preside Luis Redondo. Pero es una medida represiva también. Fíjate lo que dicen los juristas. Dicen, las instituciones del país como las Fuerzas Armadas. Ayer se miró dónde estaban los... la ANAPO. ¿Dónde estaban los cadetes? Sí, de la estaban justamente en el Congreso donde se encontraban los diputados de la directiva que preside Luis Redondo. Entonces, afirman los juristas, por inercia esto va a terminar, se va a terminar desgastando Jorge Cálix y sus diputados y tendrán que regresar a las sesiones que las preside Redondo. Tú me dices, pero eso no es lo más correcto en el Estado de Derecho. Debe escucharse a los demás. Y habría otro error y es tratar de solventar este conflicto legalmente. Si esto escala a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia falla por Jorge Cálix, va a repercutir en una crisis por toda la legitimidad que tiene también la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que es importante no escalar la solución de un conflicto político al nivel legal. Creo que esto debe solventarse políticamente. ¿Y cómo se solventa la política, Renato? Dialogando. Aquí no hay una salida más que el diálogo. Si lo hacemos vía legalidad, vamos a tener un problema. Si lo hacemos vía tercería, también vamos a tener un problema. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la vía tercería, ¿por qué sería un problema? Porque la tercería debería depender de que ese tercero sea consignado por Salvador Narrala para poder cumplir el acuerdo. Entonces, no es Luis, no es Jorge, es Juan. Perfecto, nos vamos a votación. Ahí nos vamos a dar cuenta si la división que tiene ahora mismo esa bancada del Partido de Libertad y Refundación es por Luis Redondo o es contra el partido. Porque si cambian el candidato y votan en contra de ese candidato, definitivamente es un problema partidario. Pero si votan a favor de ese tercero propuesto por Narrala, el problema era Luis Redondo y se subsana. Pero no podemos correr el riesgo y Libertad y Refundación no puede correr el riesgo de demostrar una fractura de sus diputados electos per se, porque aunque hay expulsión, puede haber un proceso de reintegro, si no mire los 3 que ya regresaron y se reintegraron. Entonces, hay posibilidad de subsanar esa expulsión sin necesidad de hacer una tercera votación porque eso puede causarles más daño. Yo sé que el problema necesita de diálogo y caemos en otra arista, que el país ha perdido
los grandes operadores políticos que tuvo en el pasado, los grandes mediadores. Por eso le pido a la producción de Frente a Frente que me busquen escaleta del viernes de TN5, un trabajo que hemos hecho y en el que coincide medio mundo. Esos grandes operadores políticos que gestionaban la solución de conflicto, no los tenemos ahora. Sí. Y la gente dice, como un problema que primariamente es político no lo podemos resolver. Y dentro de un mismo partido, ¿qué piensa Jorge Illescas Oliva? Mire, Renato, yo quiero hacer una consideración. Muy bien. Basado justamente en la praxis democrática. Cuando suscribió doña Xiomara el pacto con Salvador, al día siguiente yo tenía ese pacto. Y de ahí me extraña que algunos diputados de Libre dicen que no conocen el pacto. Si yo lo conocía y lo conocía a medio mundo. Ese día yo me encontraba reunido con mi amigo Olvan Valladares. Y le dije, mira Olvan, se nos aproxima una crisis profunda. ¿Por qué? Me dice, porque aquí en este pacto hay un compromiso que no corresponde. ¿Por qué no corresponde? Porque si nosotros, buscando un Estado de Derecho, queremos realmente seguir cumplir ese Estado de Derecho, doña Xiomara nunca se hubiera comprometido a nombrar por la obradora el presidente de la Corte Suprema. ¿A nombrar qué? A nombrar el presidente del Congreso. Nunca se hubiera comprometido, porque hay independencia de poderes y el Poder Ejecutivo no puede comprometer a otro poder del Estado, porque los poderes del Estado son independientes uno de otro y complementarios, ¿verdad? Entonces yo vislumbré esa crisis pensando que los de Libre se iban a oponer. Incluso pensé que Mel iba a estar atrás de esto, que se iban a oponer y decirle, mire Salvador, nosotros cumplimos, pero el Congreso es independiente y han nombrado a sus diputados. Número uno. Número dos, yo coincido con la Conferencia Episcopal que ninguna de las dos directivas es legal y legítima. De acuerdo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hubo esta conflictividad que se inició, el que tenía la obligación de llamar a sus diputados de Libre era el coordinador, que es el que ha estado en esto. Y Jorge Cáliz, que yo conozco bien a Jorge Cáliz va a donde Mel y le dice que hablen. Y Mel le dice, retírate de eso. Pero él sabía lo que estaba pasando y no hizo nada. Los convoca al último día. ¿Por qué? Porque Libre tiene un dueño, que ha sido Manuel Zelaya. Y en la llanura él ha podido poner en orden a las conflictividades. Pero cuando ya hay poder de por medio en las personas, eso no es así. Entonces lo llevó él a esta crisis, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Entonces Jorge comienza a negociar, con doña Beatriz, comienzan a negociar y negocian con quien nunca hubiera negociado, es con los nacionalistas. ¿Qué negociaron? Yo no le voy a decir a ustedes que han negociado dinero, pero mi experiencia en la política en Honduras y fuera de Honduras es que los políticos negocian siempre algo. En este caso, ¿qué pudo negociar algunos diputados del Partido Liberal y los 44 diputados del Partido Nacional? No, del Partido Libertad y Refundación, me dice. No. ¿Qué pudo negociar? Jorge Cáliz. Por eso, los diputados del Partido Libertad, encabezado por Jorge Cáliz, sí, y los 44 del Partido Nacional. Y los 22 del Partido... Los liberales. ¿Qué negocian? Dinero, yo no creo. No sé, no puedo decir eso. Pero estoy seguro que negociaron algo. ¿Y qué es lo que a uno se le imagina que le interesa a algunos liberales y le interesa a los nacionalistas? La Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría. Sí. Eso es lo que es negocio. Entonces, ahí comete Jorge y sus aliados un gran error, porque nosotros hemos venido criticando esa concentración de poder que ha tenido Juan Orlando. Y ahora vemos nosotros que esa gente que ha hecho un gran daño a nuestro país, esos diputados nacionalistas, ahora vuelven a tomar beligerancia. Entonces es totalmente incorrecto. Pero además de eso, ¿cómo se pone en evidencia? Jorge Cáliz y su gente negocian con los nacionalistas fundamentalmente y con los liberales en la noche. Cuando ellos llegan para nombrar
la Junta Directiva del Congreso Provisional, ya llevan armada toda la Junta Directiva, de acuerdo, consensuado, liberales y nacionalistas. El ministro de Gobernación comete un error. Es que ahí está el detonante. Comete un error, un delito, no es un error, es un delito. Comete eso. Llega y para proponer la Junta Directiva del Congreso no se hace a través de mociones, se hace por propuestas y los diputados son libres para proponer 1, 2, 3 planillas. Y sucede como sucedió con la Corte Suprema, que van, ¿verdad? Van a votación, ninguno sacó 65, vuelven a votar hasta que salen los 65 diputados. Entonces, ¿qué pasó con el ministro de Gobernación? Que dice, se aprueba la moción, se aprueba, aprobada. Y sale esta Junta Directiva del Congreso. Eso es totalmente ilegítimo e ilegal. Por otro lado, bueno, entonces el pueblo, por lo menos a mí no me gusta hablar del pueblo porque realmente los partidos no representan a todo el pueblo, pero la mayoría de votantes están indudablemente en contra de la directiva de Jorge. ¿Por qué? Porque el pueblo no quiere ver a las nacionalistas con hegemonía y no las necesitaba. Si se trabaja bien, tenían 50 diputados libres y 10 Salvador, entonces ahí había 60 diputados. Podían conseguir 5 diputados de los mejores que hay en el Partido Liberal. Así es. Entonces, pues, hacer ese convenio, me parece que doña Xiomara y Mel particularmente no estuvieron bien asesorados porque ese convenio nunca, esa parte del convenio nunca hubiera sucedido. Entonces resulta que después viene Redondo, porque no es legítimo no legal, porque lo juramenta la Junta Directiva Provisional Russell Tomé. Y Russell Tomé todavía no ha sido juramentado como diputado. Entonces eso no es válido. Entonces, ¿qué sucede para mí? El problema es fundamentalmente político con indudablemente repercusiones económicas y jurídicas. Claro. ¿Verdad? Porque la repercusión económica no solamente está en el tema de los bonos soberanos, el problema está en toda la economía nacional. Porque aquí, por ejemplo, si estamos hablando de un Estado de Derecho, ¿cómo nos califica en el gobierno de Juan Orlando la comunidad internacional, los europeos, los norteamericanos, narcoestado? Los fiscales de los Estados Unidos, los diputados de los Estados Unidos, narcoestado. En Europa también se habla, dice, Estado fallido. Así nos ven. Entonces, ¿qué pasa con la inversión extranjera en Honduras? Mientras en Costa Rica la inversión extranjera son 4.000 millones de lempiras, en Honduras dólares. En Honduras la reinversión son 400.000. Es un 10%. ¿Por qué? Porque no hay seguridad jurídica. 400 millones, no 400 millones. 400 millones. ¿Y qué pasa en esto? Porque no hay seguridad jurídica. Y este mensaje que estamos mandando es que no hay seguridad jurídica en Honduras. Este problema tiene que arreglarse. Por otra parte, le pegan una desautorizada terrible sus diputados a doña Xiomara. La desautorizan. Entonces le ponen en evidencia que no es una lideresa fuerte, porque sus militantes, los disidentes militantes de su partido son los que han traído la conflictividad, no es la oposición, no son los liberales ni son los cachurecos, son los propios militantes de ese partido y no solamente militantes, sino que son los más cercanos que han estado con Manuel Zelaya. Entonces, pues, a mí me parece que aquí sí debe haber una tercería, sí la debe haber, porque ¿qué pasa? Jorge Cáliz dice, vamos a una nueva elección. Es lógico que él va a ganar, claro, porque tiene el apoyo irrestricto de los nacionalistas y de los liberales. Usted va a ganar, no de todos los liberales, porque ya muchos liberales defeccionaron, pero de algunos liberales que les conviene. ¿Qué les conviene a ese grupo de liberales que han estado apoyando? Conviene la Corte Suprema de Justicia, les conviene la Fiscalía, les conviene el Tribunal, igual que a los nacionalistas, porque son los mismos. ¿Quiénes están ahí liberales metidos con los cachurecos y ahora con esta fracción de Libre? Los que siempre han estado con los cachurecos, los que gobernaron con Juan Orlando Hernández, esos diputados que son los que han rechazado al Partido Liberal, son los que están ahora apoyando a la Junta Directiva de Jorge Cáliz. Entonces, pues me parece a mí que es una tercería y a Salvador Narrala hay que llamarlo a la conciencia que no necesariamente tiene que ser Redondo,
es probable que los diputados acepten a una persona muy moderada como es Fátima Mena. O es posible que acepten a una persona que tiene experiencia, tal vez no legislativa, pero tiene experiencia, que goza del respeto del pueblo hondureño, de la mayoría del pueblo hondureño, es Hugo Noé Pino. Hugo Noé Pino es un hombre sereno, no es agresivo, no es sectario, es un hombre moderado, es un hombre inteligente, que podría ser un buen candidato para el Congreso. Entonces me parece que es la solución que se debe dar. Porque si vamos a que doña Xiomara dice, yo no reconozco a Jorge Cáliz, traidores, sinvergüenzas, vendidos, no es así la cosa. Porque doña Xiomara, sí es cierto, que puede quitarle el presupuesto a Jorge Cáliz y dárselo al Redondo, es ilegítimo, no es legal. Ese Congreso no sería legal. Que tiene la policía, estaban los cadetes ahí atrás de Redondo, sí es cierto, pero la Corte Suprema de Justicia le manda su informe a Jorge Cáliz y el presidente de la República le manda su informe anual a Jorge Cáliz. Entonces tiene también dos reconocimientos. Aquel tiene uno y este tiene dos. Entonces la situación es conflictiva, muy conflictiva, sí. Y esto es parte de una crisis estructural que vivimos nosotros. Hace muchos años vivimos en una crisis económica, política, social y cultural. Y Honduras carece, indudablemente, de fuertes liderazgos, No tenemos en política los fuertes liderazgos que realmente necesita el país. Y esto pone en evidencia otra cosa, la carencia de una cultura política, la carencia de una cultura democrática. Cuando nosotros decimos que la presidenta o el presidente es el que tiene el poder, como lo tenía Juan Orlando, eso no es democracia. Y es lógico, nosotros en Honduras nunca hemos vivido una verdadera democracia. Nosotros hemos vivido lo que los politólogos llaman una anocracia, no una democracia. Esos son los mejores tiempos que hemos tenido. Pero ahora nosotros hemos vivido estos últimos años, estos años de Juan Orlando, en un estado fallido, ausente de la división de los poderes. Era concentrado al Congreso, a la Corte Suprema de Justicia, a los entes exógenos. Entonces, pues, hoy no podemos ir nosotros a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional, para que decida este problema, porque la Sala Constitucional y la Corte Suprema están controladas por don Juan Orlando. Y los nacionalistas van a votar definitivamente a favor de Jorge. Eso termina de agudizar el conflicto. Una resolución de la Corte Suprema a favor de Jorge Cáliz no genera crisis política inmediatamente. Óigame, y los mediadores, los grandes operadores políticos que contribuyan a solucionar este conflicto, ¿dónde están? Los tuvimos en el pasado, en conflictos también complejos, sumamente complejos. ¿Qué sucede? De esto hablamos inmediatamente después de la pausa comercial. Jorge Illescas Oliva, Eduardo Facusé y Luis León aquí en Frente a Frente. De inmediato volvemos a leer el tema del día. La crisis política comienza a repercutir en las finanzas del país al encarecer nuestra deuda pública externa. Envíe sus comentarios a las redes sociales Frente a Frente HN para que después podamos leer sus opiniones. Continuamos. Bueno, dice el exfiscal general del Estado, exsecretario de Defensa y ex canciller de la República, Edmundo Orellana Mercado, que el camino no es el debate ni la negociación. Lo que el pueblo decidió ni se discute ni se negocia. De lo que decidió, entregó las credenciales el 28 de noviembre a Iris Xiomara, quien es la única que ostenta legalidad y legitimidad para representar auténticamente al pueblo hondureño. Lo demás son opiniones. La Constitución, dijo Lasalle, es en esencia la suma de los factores reales de poder que rigen en el país. De ahí que los problemas constitucionales no son primariamente problemas de derechos, sino de poder. El hecho objetivo, material e indiscutido es la toma de posesión, que una vez consumada imprime legitimidad a todo, porque viene del pueblo, de quien emanan todos los poderes. Si el poder emana del pueblo, este es el juez supremo.
Por supuesto, nada será igual después del cisma. El daño es irreversible porque lograron con su estupidez socavar la coalición y fortalecer las redes de corrupción que supuestamente se irían el 27 de enero, puesto que el Congreso, aunque la directiva sea leal a las banderas de la presidenta, con la mayoría en su contra, difícilmente podrá cumplir con las promesas de campaña que afectan los intereses de las redes de corrupción ante quien esa mayoría está de rodillas. Dice Mundo Orellana que el daño es irreversible, que el daño es irreversible. Y voy a leerlo una vez más porque sabemos el peso que tiene el criterio del Mundo Orellana Mercado. Por supuesto, nada será igual después del cisma. El daño es irreversible porque lograron con su estupidez, se está refiriendo a los diputados disidentes del Libre, socavar la coalición y fortalecer las redes de corrupción que supuestamente se irían el 27 de enero, puesto que en el Congreso, aunque la directiva sea leal a las banderas de la presidenta, con la mayoría en su contra, difícilmente podrá cumplir con las promesas de campaña que afectan los intereses de las redes de corrupción ante quien esa mayoría está de rodillas. El futuro nos dirá qué será de nosotros con estos irresponsables jugando con fósforos sobre un polvorín. Mientras tanto, traigamos a colación, a propósito de este absurdo y del dolor que al pueblo provoca, lo que cuenta Tabori en su Historia de la estupidez humana, que entre las dos guerras en Europa Central existió un insulto favorito que adoptaba la forma de una pregunta. Solía preguntarse, dígame, ¿duele ser estúpido? Desgraciadamente no duele. Si la estupidez se pareciera al dolor de muelas, ya se habría buscado hace mucho la solución del problema. Aunque a decir verdad, la estupidez duele, solo que rara vez le duele al estúpido. Bueno, las palabras de Mundo Orellana Mercado. Un escrito profundo. Un escrito profundo. Pero yo tiene toda la razón. El único detalle es que, aun que el presidente no fuera Jorge Cálix, fuera Luis Redondo, con toda la votación posible, sí, no iban a poder avanzar la agenda porque la oposición es mayoritaria. O sea que la dificultad existía desde la concepción del Congreso. Sí. Pero fíjese. Recuerden que tenemos a Eduardo Facusé también, que quiere opinar en la ciudad de San Pedro Sula. No, es que estábamos claros si esto fue debatido después de la composición, de que supimos la composición del Congreso para reformas constitucionales prometidas por Xiomara Castro de Celaya y Narrala, requerirían de algunos votos del Partido Nacional. De otra manera no lograrían esas reformas constitucionales. 86 votos. 86. No, por eso le digo, si usted suma los 50 de Libre, los 10 de Narrala, 60, los 22 de los liberales, 82, si es que los liberales hubiesen apoyado todos esto, claro, uno del PAC y otro de la DC 84, hubiesen requerido de los nacionalistas. Bueno, y en democracia hubiesen tenido que hablar con ellos para hacer estas reformas, Eduardo. Sí, Renato, sí. Mira, vuelvo al punto que habíamos hablado antes. El problema es que todo se origina en el proceso electoral con esto de la raya continua, ¿verdad? Esto es un pecado que estamos pagando hoy, porque esa raya continua lo que refleja es que votamos por un partido y no por individuos. Y fue como la mayoría de las personas votaron. Entonces, a la hora de la elección del Congreso, cuando se dividen las bancadas, suceden los pecados, ¿verdad? Porque el electorado piensa que al hacer la raya continua, dice el partido va a votar en bloque. Y resulta ser que aparecen diputados que dicen, no, yo no voy a votar en bloque, voy a votar individualmente. Entonces, hay falta de representatividad en esas decisiones personales que ellos están tomando cuando el electorado votó, como te digo, en forma partidaria. Entonces, esa es una de las falencias. Lo otro que tú mencionabas, que yo quisiera referirme, te referías a los caciques que atrás de bambalinas componían todos estos problemas. Yo pienso más bien que esa no es la solución. Eso ha sido lo que nos ha llevado a este camino, porque no ha dejado progresar la democracia. Esos caciques
esos que componen las situaciones, entre comillas, son los que nos tienen en este atraso. El país está destruido, Renato. Esa gente necesita apartarse y dejar que los procesos funcionen. Y esa es una gran molestia. Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es el interés, digamos, del Partido Liberal, en este caso, en participar en esa bancada que formaron con Calix? Es cuestionable. O sea, ellos dijeron de que iban a apoyar a la presidenta. Entonces, dice uno, bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? No hay coherencia en lo que se dice. De los nacionalistas se esperaba que fueran oposición, pero los liberales habían ofrecido apoyo a la presidenta. Entonces, hay una disyuntiva aquí tremenda, no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y ahí es donde existen los problemas. Entonces, pero al final todo vuelve, como decimos, al problema político, ¿verdad? Y esperamos que los políticos se sienten para dialogar, porque si no, como decía Luis, nos preocupa que esto se eleve a una crisis profunda. Y ahí anda alguna gente hablando en forma irresponsable de una constituyente. ¿Cómo vas a creer que hoy, con esta incertidumbre que tenemos, hay gente que puede hablar de una constituyente? Nos parece realmente irresponsable. Es importante que comprendamos que para poder correr necesitamos gatear y necesitamos caminar. No podemos saltar a correr de un solo. Entonces, los que pretendan que van a reformar la Constitución para que podamos correr de un solo, andan perdidos. Lo otro es que, mira, yo me voy a la historia. Yo digo ¿cuál es la necesidad de querer cambiar la Constitución de estos que hablan eso? Mira, Dios hace miles de años nos dio 10 mandamientos y siguen vigentes. No puede ser, digo, que estemos pretendiendo cambiar las reglas del juego y cambiarlas. Eso es en detrimento de la inversión, es en detrimento de la estabilidad y es en detrimento de la certidumbre. Entonces hay que decirlo. Yo sé que no es popular decir esto, pero son cosas de las cuales no podemos estar contemplando ahorita. Y hay gente, sin embargo, que lo menciona en forma, yo siento, irresponsable. Cuando lo que buscamos en este momento más bien es que los políticos tengan sensatez, tengan prudencia, se sienten a dialogar y busquen un acuerdo político que resuelva este impasse. Porque sí nos puede llevar a consecuencias más graves, como bien lo decía Luis. Pero fíjate, Eduardo, que yo no hablaba de caciques, sino de operadores políticos. Correcto. Operadores, como mediadores, referentes, Hernán Corrales Padilla en su momento y otros que yo puedo mencionar en el país, para destrabar, para acercar, para dialogar y superar los conflictos. Celio González. Artiles. Bueno, Andrés Víctor Artiles, un dirigente obrero. Yo estoy hablando de esos operadores políticos que hemos tenido históricamente en el país. Pero fíjate. Bienvenidos, sí. Lo hacen en forma desinteresada. Correcto. Esas son las personas que necesitamos. De ese perfil. Son los que necesitamos que se aparten. Sí, no. Esa gente tiene que hacerse a un lado. Mira, yo no estoy hablando de gente que va a ir debajo de la mesa a negociar la solución de un conflicto. Y van a obtener sus beneficios. Rédito de esa negociación. No, yo no hablo de eso. Y lo otro, mira, fíjate cómo son las cosas. ¿Sabes quién está hablando en este momento con Manuel Zelaya y con Xiomara Castro? Es Gianni Rosenthal. Mira, el Partido Liberal puede destrabar esto. Puede destrabarlo. Vamos a ver. Pero siempre fue la visión. Mira, ayer el presidente del Central Ejecutivo, Gianni Rosenthal, anunció que ha entrado en un diálogo directo con la presidenta electa Xiomara Castro para buscar una salida a la actual crisis político-institucional. Rosenthal posteó: le brindo todo apoyo a la presidenta Xiomara Castro e inicio con ella un diálogo para lograr el cumplimiento de su mandato, así como el de nuestro partido, para resolver los problemas urgentes de nuestra nación en función de la gobernabilidad del país. Y fíjate, posteriormente, la presidenta electa Xiomara Castro respondió en otro tuit lo siguiente: de acuerdo,
Lo más importante en este momento es la estabilidad de Honduras y apoyar el sistema democrático. El Partido Liberal entra así a la búsqueda de un diálogo para solventar la crisis política. El presidente del Central Ejecutivo también dialogó telefónicamente con el coordinador de Libre, el expresidente Manuel Zelaya, para los acercamientos que permitan identificar avenidas que permitan evitar que esta crisis político-institucional suba en una escala mayor de pronósticos reservados. Lo que decía Luis León. Así es. Imagínense que esto lo dirima la Corte Suprema. No. Que va a fallar la Corte Suprema, ya lo sabemos. Y que va a ocurrir cuando la Corte falle en lo que ya nosotros percibimos. Esto se agudiza, se conflictúa. Por eso es que reflexionamos sobre la ausencia de los grandes operadores políticos que el país ha perdido. Luego venimos con las reacciones de Jorge Yescas, Luis León y siempre Eduardo Facusé. Bueno, nos están llegando muchos mensajes. Mientras se prepara para leerlos, Vivian Montoya dice: Gilberto Río, dígale a Eduardo Facusé. No, primero manda un mensaje, Gilberto. Buen día, dice. ¿Y a Redondo de qué le sirve recibir el informe anual del Ministerio Público si ahí no se hace absolutamente nada contra la corrupción? Dígale a don Jorge que gracias por sus consejos, pero considero que no está viendo la realidad que está aconteciendo. Los hechos concretos están demostrando que la victoria popular continúa. Saludos a sus distinguidos invitados. Y luego me pide que le diga a Eduardo Facusé que es la necedad de vivir sin tener precio, aunque no ahora. Ojalá pronto venga la Asamblea Nacional Constituyente. Los criterios del famoso Grillo. Rodil Rivera Rodil. Renato. Sí, Eduardo. Yo solo quisiera preguntar, ¿en qué país ha funcionado una Asamblea Nacional Constituyente? Eso no ha funcionado en ningún país, Renato. Y es irresponsable seguir buscando cambiar la Constitución, las leyes. Lo que necesitamos hacer es respetar la ley, que eso es lo que ha faltado. Y lo digo con propiedad en el sentido del gobierno saliente. Se pasearon el Estado de Derecho, atropellando la ley en cada oportunidad que tuvieron. Y la demostración más grande fue la reelección. Entonces, no podemos seguir recreando el Estado. Como te digo, Dios nos dio 10 mandamientos hace miles de años y siguen vigentes. No puede ser de que no podamos seguir simples reglas que ya están establecidas. Es inédito que sigan hablando de esto y eso es lo que espanta la inversión. Eso es lo que espanta la seguridad jurídica, ¿verdad? Empecemos a respetar la ley. Una vez que tengamos estabilidad, podemos hablar de cambios, pero los cambios tienen que ser graduales, Renato. No podemos destruir lo que tenemos para, en nuestra mente, crear algo nuevo y saltar de gatear a correr de un solo. Necesitamos gatear, necesitamos pararnos, necesitamos caminar para después correr. Pero es un proceso, ¿verdad? Y los que pretenden la constituyente quieren saltar de un solo a correr cuando no hemos aprendido ni a caminar. Entonces, necesitamos madurez en ese sentido. Yo estoy a favor de los cambios. El país necesita cambios, necesita transformaciones grandes, pero la ley no impide hacer esos cambios. La ley podemos hacer los cambios en una forma amplia. No tenemos esas limitaciones. Entonces, insisto, ¿verdad? Me parece, respeto el criterio de Gilberto, ¿verdad? Y yo creo que la inteligencia se basa en poder disentir sobre las ideas, pero no comparto, ¿verdad? Yo creo que si lo que buscamos es prosperidad, tenemos que generar desarrollo económico y el desarrollo económico no va a venir si no hay seguridad jurídica. Dice el abogado Rodil Rivera Rodil que a su parecer, si podemos ponerlo en pantalla,
La junta directiva, el segundo párrafo, la junta directiva en propiedad que fuera electa en la sesión del Congreso Nacional que tuvo lugar el pasado domingo 23 de enero y que preside el diputado Luis Redondo es legítima y legalmente válida por las razones que a continuación expongo. Solo voy a leer la primera. Porque si bien la junta directiva provisional que convocó a dicha reunión adolecía de nulidad por haber sido electa en franca transgresión del procedimiento parlamentario, una vez que en la sesión del domingo 23 de enero esta fue sustituida por la junta directiva en propiedad, aquella junta desapareció. La causa de su nulidad, por tanto, desapareció con ella. No procede pedir o declarar la nulidad de algo jurídicamente inexistente. Tiene toda la razón, excepto que el procedimiento no lo hizo el secretario de Gobernación. Y el protocolo y la ley lo definen. Entonces también hay visión de nulidad. Y diputados propietarios. A ver, pero aquí yo tengo un dato importante. El artículo 19 dice que la Junta Directiva es elegida por mayoría simple del voto de los diputados en la última sesión preparatoria. Ok, en ningún momento habla de diputados titulares. Esto puede servir para un análisis jurídico de Luis Redondo, porque en el artículo 22 dice que, en el 49 dice que el presidente del Congreso Nacional determina el número de diputados suplentes que están integrados de forma permanente de cada una de las bancadas políticas. Entonces, el presidente del Congreso puede llamar a los diputados a ausencia de los titulares. Y todavía dice, en caso de ausencia los sustituye con su respectivo suplente. En ausencia de ambos, él designa el sustituto. Entonces, si no está el titular y no está el suplente, el presidente del Congreso puede poner el sustituto, que puede ser cualquier otro que sea diputado suplente. Aquí el problema no es que Luis Redondo haya usado diputados suplentes. El problema es que la juramentación también careció de procedimiento. Entonces, el problema es de fondo. El problema es de aplicabilidad de la ley. Y yo lo decía ayer, Renato, en el Estado de Derecho y en la democracia impera el Estado de la ley y la aplicación. Impera el imperio de la ley. Entonces, si no aplicamos la ley y el reglamento conforme está definido, cualquier acción es nula. Entonces, para mí, las dos opciones que hay tienen legitimidad electoral, porque la gente votó por esos diputados, ellos no llegaron ahí porque les dio la gana. Hay votos para los 44, 22, 50 y 10 y 1 y 1, legítimos. El procedimiento es el mal implementado por los dos. Aquí se dice que Jorge Calix cometió el error de convocarlos al Congreso, llegan todos al Congreso y 10 minutos antes aparece que están en Zambrano. También es un error de procedimiento, porque no da tiempo para movilización. Tampoco les mandó un link Zoom para que digan, conéctese desde ahí y nosotros desde acá. O sea, no los conectó. Ninguno de los dos están llamando al otro. Y un Congreso Nacional está constituido por 128 diputados. Y en el mejor de los casos, bueno, viéndolo desde una perspectiva que no sé si puede ser correcta, pero el pueblo hondureño vota por el titular, no por el suplente. Entonces, la legitimidad pasa por el titular que puede designar al suplente en caso de, para que lleve su voz o su voto. Y la pregunta es, ¿los convocados suplentes fueron designados por sus titulares para representarlos y dar su voto en nombre de ellos? Entonces yo creo que hay vicios en los dos, Renato. Y no podemos hablar de legalidad y legitimidad cuando en los dos hay vicios. En ese sentido, lo mejor es llegar a un acuerdo y en el marco del acuerdo implementar el procedimiento correcto. La democracia, insisto, el Estado de Derecho está regido bajo el imperio de la ley. Nosotros nos hemos quejado por años, Renato, del incumplimiento de la ley en Honduras. Aducimos que con un cambio de gobierno vienen las mejoras en cuanto a cumplimiento de ley. Implementémosla. Yo no dudo de la capacidad de doña Xiomara Castro, honestamente, yo creo en la capacidad de ella. Tampoco dudo de la capacidad de Libertad y Refundación. Nosotros tenemos la oportunidad de colaborar con este partido político y es un partido con orden, disciplina, y lo que les ha dolido es que los cercanos hicieron este movimiento. Entonces, en el marco de las capacidades que pueda tener este partido, debe primar un diálogo. No se puede, Renato, jugar a la democracia desde un partido político en el ámbito institucional si dentro del partido político no hay democracia. Así que debemos esperar
un diálogo, un consenso. Si el señor Rosenthal está negociando y acordando y dialogando con doña Xiomara Castro, es un buen augurio. Acaba de salir una nota también de don Mario Segura de que él cree que en las próximas horas hay solución del conflicto. Entonces a mí me parece que lo que debe hacerse es buscar eso. Y nosotros lo dijimos hace mucho tiempo, Renato, el Partido Liberal tiene la llave de los avances o retrasos en el Congreso Nacional. Entonces, si el Partido Liberal está reconsiderando su planteamiento en cuanto a esta directiva, decide dar un paso atrás, volver a la negociación y replantearse, yo creo que está haciendo el rol por el cual se planteó en su campaña, que no eran ni la izquierda ni la derecha, eran el centro. Así que esperemos que en ese juego político todos cedan, que ese es el otro problema. Nadie quiere ceder. Todos quieren imponer y el otro tiene que aceptar lo que se impone. Y así no se hace democracia. Lo dijo muy bien don Eduardo. Aquí es el derecho democrático a disentir. Imagina que todos fuéramos olimpistas en Honduras, o que todos fuéramos motahuenses, o todos fuéramos liberales. Entonces, ¿dónde está la construcción colectiva y social si todos fuéramos economistas? Bueno, ¿y dónde están los abogados? Pues, ¿dónde están los ingenieros? ¿Dónde están los arquitectos, las enfermeras? Es decir, necesitamos del pensamiento y del criterio de todos para construir. Así que yo animo, insisto, que se dialogue, que se ponga por delante la estabilidad de Honduras, que está teniendo impactos económicos y que puede tener mayor impacto económico. El presupuesto 2022 son 300.000 millones de lempiras, de los cuales 100.000 millones son financiados por impuestos. 140.000 millones con esa deuda que se nos está encareciendo. Y aún así nos hace falta 60.000 millones que no sabemos de dónde lo vamos a sacar. Y generamos ingobernanza, imposibilidad total de acceder a créditos para terminar de financiar el presupuesto. Y si no tenemos dinero, Renato, ¿cómo le vamos a cumplir promesas de campaña al pueblo hondureño? Y despoliticémoslo. Quitemos promesas de campaña. ¿Cómo vamos a sacar adelante un país? Que no sean las promesas de campaña. Sí, ya voy contigo. Salud, educación, empleo, seguridad, inversión, desarrollo, todo lo que Honduras necesita. Hoy Honduras tiene una multicrisis, Renato, que debe ser atendida. Y si no podemos ponernos de acuerdo en la presidencia del Congreso, ¿cómo vamos a solventar el problema de salud que es histórico? ¿Cómo vamos a solventar el problema de educación que es histórico? O sea que yo creo que los diputados están puestos ahí para legislar y tomar decisiones a favor de Honduras y es lo que hay que hacer. Exacto. Permítame, Eduardo, que antes me había pedido la palabra Jorge Yescas. Mire, yo considero que la situación que vive Honduras, como he señalado, es una crisis estructural. Y el presupuesto de 330.000 millones de lempiras tiene obligatoriamente que ser revisado. Porque tiene que revisarse, por ejemplo, hay alrededor de 250.000 empleados públicos. Eso es una exageración. Ahí tiene que despedir un montón de gente, hacer una nueva ley de la administración pública, hacer una ley de servicio civil, ¿verdad? Para darle estabilidad a los empleados, para darles transparencia y para darles especialización. Pero eso, para hacer eso, requiere dinero también. ¿Con qué va a pagar las prestaciones de esa gente? ¿Verdad? Entonces, pues, el presupuesto requiere obligatoriamente una revisión, ¿verdad? De acuerdo a lo que puede hacer. Para mí hay algunos problemas que son verdaderamente prioritarios, que es educación y salud. Educación no solamente es de mejorar los techos, de mejorar la infraestructura, la educación requiere una reforma curricular, porque lo que estamos enseñando nosotros en la escuela es la educación para el pasado, no la educación del presente y del futuro. No está de acuerdo con el desarrollo de la cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial, con la robótica, con todo el avance informático. Necesitamos una educación y reciclar a los profesores, porque la educación de Honduras es de las más atrasadas que tenemos. Y el otro elemento que estamos nosotros colapsados es en la salud pública. Entonces nosotros necesitamos un nuevo presupuesto, un nuevo compromiso, y doña Xiomara necesita un gabinete realmente de conciliación nacional, de integración nacional, con los mejores hombres y mujeres que tenemos nosotros en el país para que se hagan cargo de la Secretaría, con una visión diferente. El triunfo de doña Xiomara, eso no lo entiende Jorge Cáliz y su gente, el triunfo de doña Xiomara se debe a la alianza, se debe inmediatamente que va a la coalición con Salvador Narrala, disparó la tensión para votar por ella. Y Pepe Lobo dijo, con mucha experiencia, dijo, apunta el día que le estoy diciendo, esa alianza le da el triunfo a Xiomara Castro. Ahí vinieron
200, 300 mil votos liberales a votar por doña Xiomara. Y vinieron nacionalistas también a votar por doña Xiomara. Entonces ella está obligada a hacer un gobierno de coalición nacional, no un gobierno sectario, que es el problema de estos amigos que están reflexionando. Y yo comparto que doña Xiomara, el partido libre, nunca hubiera expulsado a esta gente. Y esa expulsión todavía no es válida. Entonces, ¿por qué hay que necesitar? Doña Xiomara necesita por fuerza los 50 diputados, por fuerza lo necesita, porque va a tener un Congreso muy complicado. Y mi experiencia, nosotros somos del mismo barro de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. En Guatemala no habían 4 partidos, de 3 partidos. Había habido 16 26 partidos, antes de la reforma. 26 partidos en el Congreso. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el Ejecutivo para poder lograr su que alquila a los diputados? Y eso es lo que puede pasar en Honduras. No es otra cosa. Para poder lograrlo. No es que van a mantener los 44. No. Hay alquiler, pero hay un momento que no se puede hacer. Voy contigo, Eduardo, después de exponer aquí brevemente algunos puntos de vista de la exrectora universitaria, de la exrectora de la Universidad Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, que lo vemos en pantalla, coincide aquí con Luis León. Dice que teniendo la Corte Suprema de Justicia 8 magistrados del Partido Nacional y 7 magistrados del Partido Liberal, y siendo Jorge Calix electo por más de 60 diputados de estos partidos, Libre no lleva o no aceptaría dirimir este problema en este poder del Estado. No se puede. Eso lo tenemos claro, sí. Y es este escenario lo que ha despertado las alarmas de una disolución de los poderes del Estado, porque este fin de semana se estuvo hablando fuerte de la disolución de los poderes del Estado. Claro. Alarma alimentada por un miembro del grupo disidente, específicamente la diputada Beatriz Valle. Hasta ahora, dice Julieta Castellanos, presenciamos una medición de fuerzas en los dos bandos de Libre. El grupo disidente, arropado por más de 60 diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal, y el sector oficialista apostando a la movilización de los colectivos de Libre y las tomas de las instalaciones del Congreso Nacional para comenzar. En este contexto, Jorge Calix puede comenzar a debilitarse si más diputados de Libre desisten de continuar en la disidencia, como hoy lo ha hecho Sergio Castellanos. Pero Jorge Calix no está solo, ni puede buscar solo una salida negociada. Tendría que buscar negociar ahora, en estas horas, que todavía tiene al menos 16 diputados de Libre y 60 diputados del bipartidismo. Y el Partido Nacional se estaría jugando no quedar fuera de los arreglos, lo que sería posible si los diputados de Libre vuelven al redil y si Libre consigue los votos que necesita para llegar a 65. Esto se hubiera evitado si el coordinador de Libre, el expresidente Zelaya, desde inicios de diciembre se hubiera reunido con un grupo parlamentario y no hubiese dejado correr las expectativas de Jorge Calix. Solo en Libre saben si ante este aparente abandono se construían otros escenarios. Y aquí termino. El tránsito de esta confrontación a crisis es en esencia un conflicto por el poder dentro de Libre. El sector oficialista, cuyo núcleo es la familia presidencial y los movimientos internos más cercanos al expresidente, y por el lado de la disidencia el interés de estar en el anillo del poder donde se toman las decisiones. En el Congreso Nacional, el bipartidismo, con el 51,5% de la representación parlamentaria, desde temprano quieren hacer valer su poder y no esperar hasta que se elija magistrados a la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Superior de Cuentas, fiscal general, procurador general de la República, etc. En Bosques de Zambrano lo que se hizo visible es el bloque de poder del bipartidismo con el 51,5% del poder parlamentario. La primera fuerza individual hoy es Libre con el 39% del voto parlamentario y entre estos 3 grupos parlamentarios se definirá las próximas estructuras del Estado. Libre no podrá obviar el peso del bipartidismo y tendrá que decidir entre la gobernabilidad o la confrontación. Y deberá hacer un buen gobierno en los próximos 4 años para reforzar su poder en el Congreso. La falta de mayoría simple puede desesperar a Libre e inducirle a quemar etapas y llegar a la Asamblea Nacional Constituyente arropados de sus colectivos. En ese escenario veremos actuar al Estado y a la sociedad, que hasta ahora, ante el triunfo arrollador de la presidenta electa,
le ha dado una calurosa bienvenida. Estamos en el año 2022 en un escenario muy parecido al del año 2009. El golpe al Ejecutivo fue de enormes consecuencias y ahí viene con la semejanza, la confrontación al interior de un partido político, el Partido Liberal en el 2009, Libre en el 2022. El núcleo del conflicto es el Congreso Nacional. La escalada del conflicto conduce a involucrar a los otros poderes del Estado y al conjunto de la institucionalidad. No hubo en aquella ocasión, parece que no hay, ni se busca el diálogo como método para resolver los conflictos, pese a los llamados públicos de diferentes sectores. Ambos bandos en los dos momentos prefieren la medición de fuerzas. Y es lo que hablábamos, cómo el país ha ido perdiendo a verdaderos operadores políticos. Esta es la nota para después escuchar al presidente de la Cámara de Comercio de Cortés, Eduardo Facusé. La ausencia de mediadores políticos en el país para acercar las partes en el problema generado por las dos directivas en el Congreso Nacional dificulta la solución de un conflicto político con ingredientes jurídicos. Yo creo que a nivel de dentro de los mismos que han bregado en ese tipo de actitudes están caídos sin legitimidad. Sosa, que no se anda por las ramas, es del criterio que la figura del mediador político en Honduras desde hace tiempo se extinguió. Por eso considera que la Embajada Americana o los organismos internacionales como las Naciones Unidas son los que pueden llenar ese vacío. Sí, yo creo que ya ese es un grupo en extinción en el país políticamente. Aquí la mayoría de personas que fueron mediadores desaparecieron. Ya no hay. Desaparecieron. Si usted habla de mediadores con poder, de poder acercar las partes, si quieren la Embajada Americana. Aunque yo particularmente creo que no, porque eso es una intromisión directa, pero si usted lo ve un poco de manera realista, o también tal vez probablemente organismos internacionales, no sé, como las mismas Naciones Unidas. Este sociólogo e investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC también le apunta a las Naciones Unidas para desempeñar ese papel, aunque le da un voto de confianza al presidente de la Conferencia Episcopal. Un actor tendría que ser, por ejemplo, de Naciones Unidas, es decir, que ha mostrado en este proceso de tener un interés real, genuino en el país. Me parece que de ahí podría venir un actor. Luego yo pensaría en un actor nacional que puede venir de sectores, bueno, de sociedad civil, de iglesias, por ejemplo. Es decir, he visto que el presidente de la Conferencia Episcopal, el Monseñor Garachana, ha dado unos signos importantes de comprometerse con la democracia. Se añoran personajes con credibilidad en el país que en la década de los 80 fueron los que apagaron el fuego en varios problemas. Sin embargo, la pérdida de confianza por parte de la población hace que la colina cada vez sea más empinada al momento de este tipo de conflictos. El caso del doctor Enrique Aguilar Paz, el doctor Hernán Corrales Padilla, y había la disposición y la credibilidad, digamos, de parte de la ciudadanía y sobre todo la capacidad de convocatoria de estas figuras, entre otras, para convocar, digamos, a las partes en conflicto. Otros consideran que en este caso más cabe un llamado de los líderes de Libertad y Refundación, porque es un problema que nació a lo interno de ese partido político, pero si nadie cede, habrá que buscar alternativas de solución. Yo le entiendo al televidente que me está enviando este mensaje, el tema de finanzas del país y deuda externa. Platican de otra cosa que no tiene solución legal, tiene solución política. Es que yo les dije al comienzo, estábamos hablando de finanzas, pero en esta coyuntura todo cae en el tema político. Todo cae en el tema político. Le pido, no disculpas, yo he querido enrumbar hacia las repercusiones financieras que tiene esto, pero no he podido porque siempre caemos en un tema que es en este momento inmediato. Decías que Mario Segura está diciendo que posiblemente se arregle esto en las próximas horas. Salió un tuit, me lo compartieron, de que Mario Segura mira que este conflicto se solvente en las próximas horas. Y que si el Partido Liberal está jugando ese rol del centro, pues en buena hora, creo que Honduras lo necesita. Mira, desde el momento que ayer Gianni Rosenthal llamó por la vía telefónica a doña Xiomara y a Manuel Zelaya, el asunto va por ahí. Sí. Y podemos certificar que sí lo llamó
porque doña Xiomara respondió en un tuit que en efecto había recibido esa llamada. No, pero a mí me estaban confirmando algunos miembros del Partido Liberal que sí, que ya hubo comunicación ayer. Sí, y voy contigo, Eduardo. Solo me dice el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Melvin Duarte, solo para aclarar lo que dijo don Jorge Illescas, el informe de gestión del Poder Judicial se le envió a la Secretaría Técnica del Congreso Nacional, que no está, según informes, con ninguna junta directiva en particular. Y además, el informe con todos sus detalles se publicó desde tempranas horas de ayer en la página web del Poder Judicial y redes sociales, lo que opera como una rendición de cuentas a la ciudadanía en general. Eduardo, adelante. Sí, yo quería rescatar algo que dijo don Jorge, muy valioso, que doña Xiomara gana en base a una alianza, ¿verdad? Y no debemos de olvidar esto. Para muchos, y yo me incluyo en ese grupo, doña Xiomara no gana la elección el 26 de noviembre, sino que la gana el 13 de octubre, que es cuando se conforma la alianza. ¿Verdad? Es en ese momento que existe viabilidad de ese proyecto político. Y bajo ese precepto cuenta con todo nuestro apoyo. Y yo reitero por este medio el apoyo del sector privado para que el gobierno de ella sea exitoso. En la medida que la gestión de ella sea exitosa, va a ser exitoso el país. Ahora, yo sí quisiera también coincidir con lo que dijo Luis, ¿verdad? Aquí la llave la tiene el Partido Liberal. Y yo me pregunto nuevamente, ¿por qué el Partido Liberal acompañó, ¿verdad?, esa bancada que hizo Jorge Cálix? Me parece que fue un movimiento equivocado, porque públicamente ellos habían declarado que iban a apoyar a la gestión de doña Xiomara y lógicamente, y es público, ¿verdad?, que la preferencia de doña Xiomara era mantener el acuerdo. Entonces, ahí falta coherencia, pero sí estamos contentos de que hay una recapacitación, ¿verdad? Y este es un momento para que el Partido Liberal pueda brillar, ¿verdad? Y realmente ser el componedor de esta situación incómoda que tenemos, ¿verdad? Buscando trabajar en forma constructiva y propositiva con el partido que el electorado escogió. Entonces, es un momento de oportunidad para el Partido Liberal, que si bien creo que cometió un error en acompañar inicialmente la bancada del señor Cálix, creo que tiene todavía la oportunidad de recapacitar y corregir el camino. Y no necesitaríamos de interlocutores internacionales si eso se da. Y aún así yo quisiera también decir, Renato, que hay componedores todavía aquí. Y el monseñor Ángel Garachana goza, creo, de la credibilidad de todo el país y sabemos que lleva los mejores intereses. Entonces sí tenemos interlocutores si se necesitan, ¿verdad? Ojalá que supamos utilizar los instrumentos locales para poder resolver nuestros problemas. Eduardo, pero yo te prefiero a Ángel Garachana como presidente de la Conferencia Episcopal, predicando y reflexionando junto con los demás sobre la crisis, que viéndolo quemado en esas negociaciones, como ya en el pasado, muchos líderes religiosos de muchas denominaciones se han quemado tratando de mediar y resolver los problemas de Honduras. Mira, yo mejor te prefiero al obispo Garachana inteligente, justo, reflexivo, mandándole mensajes a las ovejas, que viéndolo quemado en una mediación en nuestro país. ¿Bien? Voy a la pausa comercial. No necesitan escucharlo, no necesitan ni sentarse. Con lo que él se pronuncia es suficiente. Correcto. No puedo irme sin leer este mensaje de Jessica Caffi. Dice, quisiera dar una humilde opinión como joven de mi país. Me preocupa que como país estemos tan carentes de amor por Honduras. Hay problemas tan serios como falta de escuelas, hospitales. Necesitamos educación. Me preocupa que nuestra presidente electa no pueda dialogar con dos de sus miembros del Congreso, como Jorge Cálix y Luis Redondo. Es fácil decir las cosas, pero debemos ser beligerantes y resolver ya esta incertidumbre. ¿Cómo será para problemas más grandes? Tenemos que demostrar seriedad y lo principal es tener a Honduras
con paz, salud, primeramente educación y trabajo. Hay que demostrar la capacidad de liderar, no con pleitos. Si de eso estamos cansados, dialogar sí, pero resolver ya. Y me dice, quisiera lo leyera usted, si me lo permite. Bueno, pues ya, está complacida Jessica Caffi. No, y Jessica tiene razón. Sí. No, totalmente. Y mire, es la visión de una joven. Sí, sí, sí. Entonces, yo Bueno, Luis. creo que Honduras necesita el diálogo, concluyan ese problema y saquemos adelante Honduras. Yo creo que hoy se resuelve eso, Jorge. Ojalá. Yo creo que hoy se resuelve eso. Ojalá. Sí. Eduardo, gracias. Muy agradecido por la oportunidad de participar, Renato. Un gusto siempre compartir con don Jorge, con Luis y contigo. Muchas gracias. A todos ustedes. Hasta luego, Eduardo. Muchas gracias. Buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.